Imagina el universo hace 13.800 millones de años. Una explosión inimaginable, el Big Bang. De repente, todo lo que hoy conocemos, galaxias, estrellas, planetas, tú y yo, surge de la nada. Pero aquí hay un detalle que aún hoy, los científicos no logran explicar. Al momento del Big Bang, deberían haberse creado cantidades iguales de materia y antimateria. Y eso significa que nada debería existir. Sí, lo escuchaste bien. Si las leyes fundamentales de la física se hubieran comportado de forma perfectamente simétrica, cada partícula de materia habría tenido su gemela de antimateria. Y al encontrarse, se habrían aniquilado mutuamente. Como cuando juntas una carga positiva y una negativa, ¡boom! Pura energía. Ni átomos. Ni planetas. Ni personas. Nada. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el universo está hecho casi completamente de materia? ¿Dónde quedó la antimateria? Esta es una de las preguntas más profundas y perturbadoras de toda la física moderna. Y lo más inquietante es que nadie tiene aún una respuesta clara. Para entender este enigma, primero tenemos que hablar de lo que es la antimateria. En pocas palabras, la antimateria es como la imagen en el espejo de la materia. Cada partícula tiene su opuesta, el electrón tiene el positrón, el protón tiene el antiprotón y así sucesivamente. Tienen la misma masa, pero cargas opuestas. Cuando se encuentran, se aniquilan. Y liberan una enorme cantidad de energía en el proceso. Esta reacción es tan poderosa que incluso ha sido considerada como posible fuente de energía para naves del futuro. Pero aquí viene lo extraño, en experimentos, como los realizados en el CERN, podemos crear partículas de antimateria, pero son increíblemente raras y duran muy poco antes de encontrarse con materia y desaparecer. Entonces, ¿qué pasó en los primeros segundos del universo? ¿Cómo fue que, en ese caos primigenio, la materia logró sobrevivir? La mayoría de los físicos está de acuerdo en esto. En los primeros instantes después del Big Bang, por alguna razón desconocida, hubo una ligera asimetría. Por cada 1.000 millones de pares de materia y antimateria, hubo una partícula extra de materia. Una minúscula diferencia. Un pequeño desequilibrio. Y fue esa fracción de materia, esa diminuta sobrante, la que sobrevivió a la aniquilación. La que con el tiempo se agrupó en átomos. Luego en moléculas. En estrellas. En galaxias. En nosotros, piensa en eso, todo lo que existe, todo lo que ves, todo lo que eres, es producto de una imperfección en la simetría del universo. Pero, ¿qué provocó esa asimetría? Una de las teorías más aceptadas se llama bariogénesis. Es un término técnico para describir el proceso por el cual, en el universo temprano, se rompió el equilibrio entre bariones, partículas como protones y neutrones, y sus opuestos. Pero el problema es que no sabemos cómo ocurrió. Algunas ideas apuntan a procesos que violan ciertas simetrías fundamentales de la física. Por ejemplo, la violación CP, una diferencia en cómo las leyes del universo tratan a la materia y a la antimateria en ciertas interacciones. Se ha observado esta violación en algunas partículas, como los mesones K y B. Pero no es suficiente para explicar toda la asimetría. Otros científicos creen que hay una física más profunda aún no descubierta. Nuevas partículas, nuevas fuerzas. Tal vez campos invisibles que alteraron el balance en los primeros microsegundos de existencia. O incluso, la influencia de dimensiones adicionales. Y luego están las teorías más radicales. ¿Y si nuestro universo es solo uno entre muchos? ¿Y si existen otros universos, paralelos al nuestro, donde la antimateria dominó en lugar de la materia? ¿Universos donde las leyes son parecidas, pero invertidas? En ese caso, nuestro universo sería solo una parte del todo, un universo donde, por azar, ganó la materia. Pero no todo es especulación. Hay experimentos que buscan respuestas reales. En lugares como el Fermilab en Estados Unidos,
el CERN en Europa o el Super KEKB en Japón, los científicos están recreando las condiciones del universo primitivo. Están observando, con una precisión asombrosa, cómo se comportan las partículas y sus antipartículas. Están buscando diferencias. Glitches. Cualquier cosa que pueda revelar esa pequeña inclinación del universo hacia la materia. Y aunque los avances son lentos, cada nuevo dato nos acerca un poco más a resolver el misterio, pero también hay una dimensión filosófica en todo esto. Porque si todo lo que somos depende de un desequilibrio diminuto en las leyes cósmicas, entonces nuestra existencia no es garantizada. Es un accidente, una excepción, algo que no tenía que ocurrir, pero ocurrió. Y eso nos lleva a una pregunta profunda: ¿somos un error o somos el propósito? Si el universo es un gigantesco experimento físico, una fábrica de probabilidades, ¿acaso fue diseñado para favorecer la materia? ¿O simplemente tuvimos suerte, y si hubo una elección, una asimetría intencionada, ¿quién la hizo? Algunos científicos y filósofos se preguntan si el universo no fue ajustado para permitir la vida. Esta idea se conoce como el principio entrópico. No significa que el universo fue creado para nosotros, pero sí que, de entre todos los posibles universos, este es el único en el que podríamos existir para hacernos la pregunta. Tal vez en otros universos, donde todo fue simétrico, no quedó nada. Solo energía. Un silencio cósmico sin testigos. Pero aquí sobrevivimos, y si eso no te parece lo suficientemente impresionante, escucha esto. Los experimentos con antimateria han revelado otro dato curioso. Aunque es casi idéntica a la materia, la antimateria no se comporta exactamente igual. Por ejemplo, en cómo interactúa con ciertas fuerzas. Y eso ha llevado a teorías aún más extrañas. ¿Podría la antimateria tener gravedad inversa? ¿Caería hacia arriba? ¿Podría ser la clave para entender la materia oscura? Porque no olvidemos, el 85% de la materia del universo es invisible. No interactúa con la luz. No podemos verla. Solo sentimos su gravedad. Y nadie sabe de qué está hecha, y si la antimateria que desapareció está ahí. ¿Oculta? O en otro plano, estamos apenas empezando a comprender. Pero en el fondo, este misterio toca algo esencial. Nos recuerda que el universo, por más que lo estudiemos, sigue siendo profundamente misterioso. Que incluso en las leyes más básicas hay excepciones. Hay secretos, y tal vez eso es lo que lo hace tan fascinante. Porque si el universo fuera perfectamente simétrico, perfectamente predecible, ¿habría espacio para nosotros? ¿Para la conciencia? ¿Para la sorpresa? Somos el resultado de una imperfección, de un error estadístico, de una ruptura en la simetría perfecta, pero gracias a eso, existimos, gracias a eso, podemos mirar las estrellas, preguntarnos por el origen y sentir asombro. Y mientras los científicos siguen buscando respuestas en los colisionadores de partículas y los telescopios más avanzados, nosotros, aquí, desde este pequeño planeta, seguimos haciendo la misma pregunta desde hace siglos. ¿Por qué hay algo, en lugar de nada? Si este misterio te hizo mirar el universo con otros ojos, no te vayas sin suscribirte. Cada semana exploramos las grandes preguntas que la ciencia aún no puede responder, pero que nos acercan a entender quiénes somos. Activa la campana y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Porque con una mente curiosa, nada es imposible.